PTBO medicamentos. Bueno, ya hay una ley al respecto, la extensión de la emergencia sanitaria hasta mediados de año. Muchos casos de internación, de nuevo familias enteras en los hospitales, pero aparentemente esto no se puede aplicar. Exactamente, y recordar, Carlos, que este fue un programa habilitado para las personas cuyos familiares están internados por COVID-19 y este programa de la DIVEN que le entrega los medicamentos de forma gratuita. Ahora hay saldos, pero no se está pudiendo entregar todavía los medicamentos y es lo que queremos saber también y por eso ya tenemos comunicación con los expertos. Exactamente. Está la titular de la DIVEN, la señora Carmen Alonso. Sí. Doña Carmen, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Carlos, y a toda la teleaudiencia. Bueno, explícanos por favor la situación. Hay una ley, pero aparentemente hay cuestiones administrativas que hay que realizar para, primeramente, volver a utilizar ese recurso que quedó pendiente y obviamente ampliar también el caso de que haya necesidades. Sí, Carlos, nosotros en este momento lo que estamos esperando es la reglamentación de la ley, ¿verdad? Porque es importante recordar que la transferencia económica que nosotros recibimos era del Ministerio de Salud, es decir, el Ministerio de Salud era el que solventaba con su presupuesto pues tuvo medicamentos. La DIVEN lo que hace es ejecutar el programa, llegar a los hospitales, ¿verdad? En este momento es cierto, la ley fue ampliada, la ley de emergencia, pero necesitamos la reglamentación y tener en claro todo el tema de la transferencia monetaria. Tenemos un saldo, es cierto, del año pasado que está en la cuenta del banco, ¿verdad? Son 4.000 millones de guaraníes y piquito. Solamente que en este momento lo que se está esperando es esa reglamentación y que nuestros asesores jurídicos puedan dictaminar de la forma, la manera en que se va a ejecutar. Y está todo listo, o sea, nosotros tenemos el funcionario, tenemos los funcionarios, tenemos el sistema habilitado, es decir, solamente estamos a que tengamos este dictamen y sobre todo la reglamentación de cómo vamos a implementar lo referente a la transferencia. Bueno, y para recordar un poco también, directora, cuáles son los pasos que deben seguir las personas que deseen acceder a este programa, porque hay ciertos medicamentos que están en el listado, saber cuáles son y si las personas deben continuar, seguir yendo, por ejemplo, como se hacía en principio, hasta las farmacias, ver si esta farmacia cuenta con el medicamento disponible y luego pasar también esta información de presupuesto a la DIVEN para que les sea habilitado. Sí, es importante remarcar que en este momento también el Ministerio de Salud, justamente nosotros cuando ya estaba terminando el año, estábamos evaluando con los médicos, sobre todo la dirección del área estratégica del Ministerio de Salud, ¿verdad? De cómo podríamos suplantar lo que es pues tipo medicamentos si es que la pandemia iba subiendo, porque sabíamos que iba a haber este plazo de enero, febrero, donde íbamos a estar todavía con el proceso presupuestario y toda la parte administrativa, y gracias a Dios se está cubriendo desde el Ministerio de Salud prácticamente con todos los medicamentos que nosotros teníamos, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora no hay mucha solicitud por parte de los hospitales hacia la DIVEN, ¿verdad? Y los pasos son los mismos que teníamos, si es que vamos a volver a implementar, son exactamente los mismos que teníamos anteriormente, ¿verdad? Se tiene que entrar en la página de porque hubo medicamentos, ¿verdad? Se tiene que poner los datos del paciente, donde ahí se pone el nombre, apellido, número de cédula, el hospital y la cama donde está internado el paciente, el nombre, el número de cédula y el apellido de la persona que está solicitando, se envía al portal de la DIVEN y desde ahí nosotros evaluamos si, o sea, hacemos las corroboraciones pertinentes si realmente el paciente está internado en esa institución, si coincide todos los datos que nosotros necesitamos y se le autoriza el retiro de la medicación de las farmacias. Ya. Doña Carmen, desde que se autorizó a través de la ley y del decreto la implementación de PTBO medicamentos hasta que feneció el 31 de diciembre esta ley de emergencia sanitaria, ¿a cuánta gente DIVEN ayudó? ¿Y eso significó cuánto dinero en la compra de medicamentos? Bueno, nosotros tuvimos una asistencia de más de 38.000
ayudas. Y esto le alcanzó aproximadamente a 10.000 personas. Hay que tener en cuenta que muchas veces los pacientes recurrieron varias veces a volver a solicitar. O sea, no es que una sola vez la receta, sino que se acuerdan que teníamos habilitado hasta 50 millones de guaraníes por mes por cada paciente. Entonces, varias veces un mismo paciente solicitaba la medicación durante ese mes. La verdad es que nunca llegamos a un paciente que haya solicitado por ese valor, ¿verdad? Y aproximadamente llegamos a 5 millones de dólares. ¿En qué lapso fue eso? Desde el mes del 14 de abril que fue habilitado por tu medicamento a 31 de diciembre. Hoy hay gente que está yendo, desconociendo que la ley todavía no tiene reglamentación, hay gente que está yendo a la DIVEN pidiendo medicamentos, doña Carmen. Justamente esa articulación hicimos, digamos, este traspaso, ¿verdad? Sabiendo que iba a haber esta laguna, este tiempo, lo trabajamos con el Ministerio de Salud y el doctor León, que es el director de insumos estratégicos, se ocupó, digamos así, de tener toda la lista que nosotros teníamos en Putumayo y también se empezó a cargar en los hospitales de tal manera a que la gente no sienta esa necesidad de recurrir a la DIVEN en este lapso de tiempo, ¿verdad? Viendo también qué podría ocurrir o no con la ley, ¿verdad? Porque eso dependía del Congreso. Entonces, nosotros prácticamente no están recurriendo a nosotros en este momento. Se está cubriendo con el Ministerio de Salud. ¿Vieron un descenso también en los números de solicitudes de pedidos, directora, cuando el número de contagios por la pandemia fue descendiendo también, al menos el año pasado, en los últimos meses? Sí, bastante. En los meses de octubre, finales de septiembre, octubre y noviembre fueron muy bajos. Llegamos a tener solicitudes por 3 millones, 5 millones guaraníes por día, cuando en el pico más alto llegábamos a más de 100 millones de guaraníes por día. ¿Y cuál recuerda usted, cuál fue el medicamento que tuvo mayor demanda, mayor cantidad de compras? Atracurio, midazolam. Ya, aquello que se usa en terapia intensiva. Los medicamentos de estrella, atracurio, midazolam, fueron los medicamentos realmente más solicitados, aparte de lo que fue el Remdesivir, ¿verdad? Pero sí. Remdesivir nosotros teníamos en la DIVEN, entregábamos ahí de manera individual a cada familiar de cada paciente con su receta, porque no era un medicamento que se utilizaba en la terapia, ¿verdad? Pero era un medicamento bastante solicitado. Y bueno, gracias a Dios pudimos cubrir la demanda en un momento muy álgido. Sin pedirle de forma concreta en números, de esos 5 millones de dólares, ¿qué porcentaje usted cree que fue para esos somníferos? Porque se usan justamente para la inducción en terapia intensiva, para dormir al paciente. ¿Recuerda usted más o menos de esos 5 millones qué porcentaje se usó? Porque son medicamentos también bastante caros. Sí, la verdad que no sabría decirte... No recuerdo el porcentaje, pero sí, yo fácilmente así, a grosso modo, puedo decir que por lo menos en 40% habrá sido para la compra de estos medicamentos. Tendría que ver un poco el ranking de medicamentos, ¿verdad? Pero fue una de las dos más solicitadas durante toda la pandemia. Bien, excelente. Doña Carmen Alonso, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que Salud Pública siga pudiendo proveer de estos medicamentos, no volver a aquel escenario tan dantesco del año pasado, donde la desesperación de familiares hacía que, bueno, toquen puertas hasta que apareció este programa que en cierta manera ayudó y palió también. Ojalá que no, ojalá que esta situación sea controlada y que Salud Pública siga pudiendo proveer. Pero igual, obviamente, ustedes van a pedir a través de asesoría jurídica que se reglamente la ley para estar en condiciones en el hipotético caso que se precise. Por supuesto, nosotros vamos a estar preparados una vez que nosotros tenemos el marco de la ley. Nosotros vamos a estar preparados para ayudar cuando así lo amerite, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Salud lo solicite
o haya la solicitud pertinente, nosotros vamos a estar ahí para poder servirle a nuestros compatriotas. Esa es nuestra función. Gracias, doña Carmen Alonso. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Titular de la DIVEN, justamente, ahí todavía decía 4.000 millones de guaraníes, pero que no pueden usar, obviamente está bloqueado porque se necesita la reglamentación de la ley que esta semana el presidente de la República promulgó, la extensión de la emergencia. Exactamente, y este programa que realmente ayudó a muchas personas, Sí. sobre todo porque es una enfermedad muy costosa, más aún para los que están internados en terapia intensiva, y entonces les ayudó un poquitito también a tratar de costear por ese lado los medicamentos. No, yo recuerdo, había gente que regalaba prácticamente sus Casas. vehículos, casas, a cambio de conseguir estos medicamentos, porque de ello dependía la muerte o no de sus pacientes. Debe ser una situación extremadamente dramática y ojalá, no soy supersticioso, pero ojalá que esto no vuelva a ocurrir. Hacemos una breve pausa.